continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Erika de Holzberg. Buenos días, mis hermanos. Es un gran privilegio para mí el, el poder dirigirme a ustedes con la lección dominical del día de hoy. El título de nuestra lección: La obstinación y la rebeldía provocan el juicio de Dios. Nuestra lectura bíblica la vamos a tener en 2 de Crónicas 36 del 11 al 20. Para efectos de nuestro estudio vamos a recordar que el pueblo de Israel se encontraba en el exilio asirio hacía ya 120 años. Asiria había destruido a Samaria, la capital de Israel, y se había llevado cautivos a la mayoría de su gente. En cambio, el reino del sur había sobrevivido durante todo este tiempo, porque Jehová amaba mucho a Jerusalén. Lo que el Señor esperaba era que Judá aprendiera de la lección y de la ruina y el desierto que había quedado en el reino de Israel. Muchos abrigaban la esperanza de que por ser Jerusalén la ciudad amada del Señor, no llegaría a ellos esta destrucción por encontrarse ahí su templo y por ser la tribu de Judá. Pero ellos estaban equivocados al creer que el Señor sería tan bueno que no condenaría los actos de desobediencia que este pueblo tenía. Para este tiempo, el profeta Jeremías era quien ministraba, era el ministro que sirvió en esa época. Su ministerio abarcó un periodo de más de 40 años. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones llorando la destrucción de Jerusalén. Jeremías estuvo durante los últimos 5 reyes de Judá, y el primer rey de estos 5 fue Josías. Josías fue el último rey bueno de Judá. Cuando decimos que Josías fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, no solamente porque quitó los ídolos y quitó los altares que habían en esa época, sino porque él siguió los mandatos y preceptos que el Señor había dejado para su pueblo. Por esa razón es que se le llama un rey bueno. Josías hizo que quitaran los diversos dioses, los ídolos, los santuarios paganos, y que los sacerdotes y levitas regresaran a trabajar en el templo del Señor. Ordenó también la reparación de su templo, porque él amaba al Señor. Y en la reparación de este templo se encontró un rollo, un libro en donde estaba la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. El rey Josías no se conformó solo con que se haya encontrado el libro. Él tuvo la inquietud de leerlo y de interpretarlo. Y le pidió a los sacerdotes que consultaran con Jehová para entender el mensaje que aquel libro tenía para ellos. En 2 de Crónicas 34, del 26 al 32, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El rey había mandado a que los sacerdotes consultaran con la profetisa Hulda, y el mensaje para el rey fue este. El Señor le respondió a las súplicas. El Señor vio cuando Josías leyó aquellas palabras en el libro,
El Señor vio el corazón de Josías humillado a través cuando leía estas palabras. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hoy en día descansamos con oír los estudios o con asistir a los servicios el día domingo, pero le dejamos la tarea al pastor de leer, de interpretar y, como dice él, de desmenuzar cada uno de los versículos para interpretar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Josías había sentido en carne propia lo que aquellas palabras le querían decir. Qué privilegio tan grande. Hoy en día le estamos dejando la mejor parte al pastor cuando nosotros descansamos en esa ardua tarea. Es un privilegio personal, es una relación íntima que debemos de tener con el Señor. El que no ha experimentado el llorar y estremecerse al leer la palabra del Señor, pídaselo al Señor, porque es un privilegio grande que todos debemos anhelar. En Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y en verdad hemos sentido que esas palabras penetran nuestro corazón en lo más profundo, llamándonos la atención, exhortándonos, confortándonos, dándonos consuelo y aliento? Para Josías, la recompensa era, y el Señor le pudo dar un regalo tan grande, que durante su reinado él podría estar en paz, y en el momento de su muerte dice que sería recogido en su sepulcro en paz. Él no vería la destrucción del pueblo. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Un líder puede tener muy buenas intenciones, puede entregarse de corazón, pero no puede obligar a los creyentes a que sientan lo mismo que él está sintiendo, porque en el momento en que el líder falta, se desvanece todo momento. Hay promesas que hacemos en un momento de emoción, pero al faltar el líder, se desvanecen. La mala influencia de los líderes corrompe al pueblo. Los hijos que siguieron en el trono, como es Joacás, el hijo de Josías, duró en el reinado 3 meses. Fue llevado cautivo por Necao, rey de Egipto, dejando en su lugar a Joacim, que era también hijo de Josías. Su reinado duró 11 años. El nombre de Joacim era Eliakim, y Necao le cambió el nombre. En el año 4 de Joacim se produjo un cambio trascendental
en la situación política del cercano Oriente. Egipto y Asia fueron derrotados en la batalla de Carquemis y Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia. Nabucodonosor vino a Jerusalén y sometió a Joacín, llevándose prisionero a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos, dejando como rey a Joaquín, nieto de Josías. El reinado de Joaquín duró 3 meses y 10 días, y Nabucodonosor lo llevó prisionero. En esta época fue llevado prisionero también al profeta Ezequiel, dejando al hijo a Sedequías, hijo de Josías, y su reinado duró 11 años. Aquí nos podemos dar cuenta que estos reyes no eran escogidos por el pueblo, eran escogidos por la persona, por el rey que había llegado a gobernar en ese momento. Estos reyes iban a tener el control del pueblo, pero ellos tenían que trabajar para el rey babilonio, en este caso Nabucodonosor, que tuvo el poder hasta de cambiarle de nombre a Sedequías, porque su nombre era Matanías. Segunda de Crónicas 36 del 11 al 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Cuando decimos que hizo lo malo ante los ojos de Dios, no solo fue por los ídolos y la idolatría que existía en ese momento. Sabemos que la idolatría se da en el momento que interponemos algo o a alguien entre el Señor y nosotros. Eso fue lo que hizo Sedequías. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor porque en él prevaleció su criterio, en él prevaleció hacer lo malo. Para esa época, como ya lo dijimos, estaba Jeremías, el profeta que había sido escogido para poner en aviso al pueblo de lo malo que venía. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías aquí está hablando sobre el rollo que se encontró en el momento que restauraron el templo. Y estas fueron sus palabras. Yo las comí y las palabras me fueron por gozo y por alegría. La verdad es indescriptible. El poder dar testimonio de lo que uno puede sentir en el momento de leer la palabra del Señor, de adentrarse a lo que el Señor espera de nosotros, el amor y la delicadeza con la que el Señor nos ha tratado. Es un gozo, una alegría que el profeta Jeremías manifestó en este versículo. Sin embargo, la palabra de Dios a veces es carga. Y para el profeta Jeremías, como humano, ocasionalmente se cansaba de comunicar el mensaje divino a un pueblo necio e insensible. Jeremías había tenido éxito como pastor y como guía espiritual para Josías, pero no fue lo mismo para Joacín y para Sedequías. Hoy en día sabemos que como líderes y maestros, consejeros cristianos, no siempre el ministerio alcanza un éxito total. Pero en segunda de Timoteo, sabemos que la palabra debe de ser dada a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Crónicas 36:13.
Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Me llamó mucho la atención al leer el libro de Jeremías y encontrar cómo el Señor llamó 3 veces a Nabucodonosor, mi siervo. El Señor utilizó como instrumento a Nabucodonosor para hacer cumplir la profecía, para hacer cumplir el mensaje que el Señor tenía para aquel pueblo desobediente. Fue lo mismo que sucedió con Judas. El Señor usó a Judas como instrumento para que se cumpliera la palabra del Señor. Pero la actitud necia de Sedequías, al no reconocer que el pueblo había caído en manos de Babilonia como parte del juicio y castigo que Jehová les había impuesto. Cuando hacemos un juramento, debemos de estar conscientes y no hacerlo con ligereza. Nabucodonosor tuvo la astucia de hacer jurar al rey Sedequías delante de los sacerdotes por el nombre del Dios de Israel. Y Sedequías juró que le serviría y que le sería fiel. Es lo que sucede hoy en día cuando aceptamos al Señor y lo recibimos como nuestro único Salvador. Debemos pensar y analizar qué fue lo que recibimos y qué fue lo que aceptamos. No es un momento de emoción en el que en el resto del tiempo vamos a hacer nuestra propia voluntad. Es nuestra obligación conocer la deidad del Señor, su soberanía, su poder, su amor, su misericordia, pero sobre todo su juicio y su justicia, para que podamos decir que creemos en Dios. Debemos de conocerlo completamente, no solo una parte de Él o lo que mejor nos convenga. Como lo dije anteriormente, Ezequías había sido llevado al pueblo de Babilonia, y en el versículo 10, en el capítulo 17, versículo 12 dice así: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Y tomó también a uno a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Sedequías en aquel momento no estaba consciente de que el juramento no lo había hecho en el nombre de Nabucodonosor. Él lo hizo en el nombre de Jehová. Entonces, a quien tenía que responderle él era a Jehová, no a Nabucodonosor. Él debía servirlo y serle fiel para agradar al Señor. Pero fue un pacto que Sedequías rompió. Nos damos cuenta que no sirve de nada tratar de escapar del castigo cuando la mano de Dios se ha extendido para aplicarlo. No tratemos de buscar una salida donde no la hay. La única respuesta para toda duda es nuestro Señor.
El mal testimonio provoca la ira de Dios. Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Ezequiel tuvo esta visión en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 16, se describe. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos sacerdotes habían adquirido costumbres paganas, aceptando sobornos para perdonar actos ilícitos, como lo vemos hoy en día. La religión otorga indulgencias por actos que el Señor condena, que están bien establecidos en la palabra. Hoy en día se pretende omitir o cambiar ciertas partes de la Biblia para el beneficio de los desvíos morales que muestra nuestra sociedad. Hoy se levantan nuevos líderes, entre comillas, espirituales, que usan el púlpito para atraer multitudes con el único propósito de enriquecerse, y de lo que menos hablan es de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 36, 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sus mensajeros eran Jeremías, Sofonías, Habacuc, en la tribu de Judá. Y como lo vimos, en el exilio estaba Ezequiel y Daniel. Pero también contaban con los escritos de Moisés, Samuel, David, Isaías, Miqueas, Oseas y otros. Su pueblo no se estaba perdiendo por falta de palabra. El pueblo se estaba perdiendo por desobediencia, por falta de obediencia al Señor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Lo que había colmado la ira de Dios era el menosprecio, la burla de que eran objeto los siervos del Señor. Jeremías sufrió en manos de Ezequías, pero también sufrió en manos de los mismos sacerdotes, como fue el sacerdote Pasur, que ordenó que se azotara y encarcelara a Jeremías. Pero aún así Jeremías sentía ese fuego ardiente en su corazón y en sus huesos. Él sentía el impulso de hablar, de decir el mensaje, de prevenir a aquel pueblo, aunque lo que él hablaba no era necesariamente lo que esperaban. Hoy en día no nos gusta hablar de ciertos libros, como es el libro de Apocalipsis, o de estos profetas, de Habacuc, de Sofonías, de Isaías, de Jeremías, porque en todos estos libros se habla de destrucción, de muerte. Muchos toman estos libros como la calamidad que va a suceder en la gran tribulación y no se ponen a pensar
de que es una alerta para todos nosotros. Hoy en día el mundo ha tenido una probadita de lo que es sufrir una enfermedad sin control. Hoy en día hemos visto alrededor del mundo la mortandad y que el hombre no ha podido controlar. Hemos vivido el hacer colas en los supermercados para abastecer una alacena por el temor de que se escasee los alimentos y llegue el momento en el que no tengamos que comer. Nos encanta escuchar los libros o los mensajes cuando se habla del amor de Dios, cuando se habla de la misericordia del Señor, cuando se habla de que el Señor perdona todo pecado y que por grande o pequeño que sea el pecado, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Pero no nos gusta escuchar estas llamadas de atención, estas alertas. No hace falta que lleguemos a la gran tribulación. Muchos piensan de que la iglesia será arrebatada. El Señor lo ofreció y así será, pero el día y la hora, el único que lo sabe es el Señor. Y de ahí nadie más. Mientras que para cada uno de nosotros puede ser que hoy mismo sea nuestro último día o nuestra última hora. No esperemos hasta el último momento para reflexionar y darnos cuenta en qué estamos fallando. Hoy no estamos luchando nosotros contra pueblos y ejércitos. Estamos luchando contra nosotros mismos. Estamos luchando con un carácter, con unos pensamientos, con unos sentimientos que no nos traen nada bueno. Escuchemos la palabra desde el principio al fin, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, no escogiendo como en una comida lo que más nos gusta. Esmerémonos por llenar nuestras alacenas, pero nuestras alacenas espirituales. Jeremías quería renunciar a su ministerio porque no había quien entendiera lo que él predicaba. Hoy desviamos nuestra atención encontrando defectos para aquellos que predican. Y sabemos que como seres humanos tenemos defectos y nos equivocamos, pero es nuestra obligación tener esa comunión directa con nuestro Señor. Es nuestra obligación buscar en la palabra del Señor y como dijo Jeremías, que sea nuestro alimento, que sea nuestra comida, que sea lo que nutra nuestro ser, lo que levante nuestro espíritu para salir a la batalla. El cumplimiento de un juicio anunciado. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo,
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Nabucodonosor reinó 70 años y fueron los años que estuvo en cautiverio el pueblo de Judá. Los que creen que Dios no es tan severo como para castigar a su pueblo, solo tienen que leer para que cambien de opinión. Hay unas palabras Jeremías 15:1. Y me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Qué triste es pensar que nada ni nadie va a impedir que el juicio del Señor llegue en su momento. En Romanos 1:28 hay unas palabras que describen la razón por la cual el hombre o un pueblo llega a hacer cosas asombrosamente malas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando no sentimos la necesidad de escuchar su voz, cuando no encontramos respuesta en el libro sagrado, lo habremos perdido todo, como le sucedió a Sedequías. Su propio criterio no lo dejó ver más allá. Él pensó que tenía la solución para lo que le estaba sucediendo, pero lo peor estaba por llegar. Él no tomó en cuenta que él era un líder, y es lo que sucede hoy en día para nosotros. Nosotros somos líderes, no solo en nuestros hogares, con nuestras familias, como esposos, como hijos, como hermanos, como miembros de una congregación. Nosotros no sabemos quién tiene puesto el ojo en nosotros y somos ejemplo para ellos. Nuestra mente debe de estar concentrada en la palabra del Señor. Sedequías vio la destrucción del pueblo cuando fueron sus hermanos y su sobrino los que gobernaron, que fueron llevados en cautiverio, y él no aprendió la lección. Hoy en día vemos que pasan una y otra situación y no aprendemos. Pensamos que de un momento a otro encontraremos la solución sin pensar primero en la voluntad del Señor. Jerusalén se encerró durante 18 meses, pero el hambre y la necesidad los hizo buscar una salida. Ellos sabían que no podían abrir la puerta de la ciudad porque afuera les esperaba el ejército de Babilonia. Y se les ocurrió abrir un boquete en el muro que rodeaba la ciudad y escapar por ahí. Pero para su sorpresa, los babilonios los esperaban y le dieron muerte a todo aquel pueblo. El ejército de Sedequías lo abandonó y fue llevado cautivo, y delante de él degollaron a sus hijos y le sacaron los ojos y le pusieron cadenas y lo encarcelaron. Esta enseñanza nos demuestra claramente que a pesar del amor que el Señor nos tiene, también puede llegar el castigo por la desobediencia. Hermanos, estas historias
No son para dormir niños, son para despertar a todos aquellos que han nacido de nuevo y sus oídos están atentos a la palabra del Señor. No desperdiciemos la oportunidad. Hoy es el día. Hoy el Señor todavía nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos de todo aquello que a Él no le agrada. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.